en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia el teniente general en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Rodrigo Jarrín, quien fue alto jefe de la FAE, hoy presidente de la Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo. Lo invitamos para analizar, dada su experiencia, porque él también es experto en temas de derecho internacional humanitario, aparte de haber sido alto jefe en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para hablar del momento que vive el Ecuador en medio de un conflicto armado interno, quizás volver a revisar historias de países vecinos como fue Colombia con Sendero Luminoso y el grupo revolucionario Tupac Amaru durante 20 años, en Colombia durante casi 5 décadas con grupos irregulares armados como las FARC, ELN y otros, México qué decir, y el Ecuador que está viviendo este momento una situación extremadamente compleja por la violencia e inseguridad. Y aquí con algunas distorsiones, como estábamos viendo, el reclutamiento en Guayaquil, la formación de grupos manejados por el municipio, un grupo de agentes, que esto pudiera distorsionar la lucha que debe enfrentar el Estado ecuatoriano, sus instituciones, y a la cabeza, como hoy existe un bloque de seguridad de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Cómo ve este momento que vive el Ecuador en medio del conflicto armado interno? General Rodrigo Jarrín, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y muchísimas gracias por esta invitación a este prestigioso medio de comunicación de difusión nacional y a sus radioescuchas. Entrando en materia, yo diría que los antecedentes a un conflicto armado interno tiene una realidad totalmente estructurada en ley. ¿Por qué lo digo en ley? Porque si hacemos algo de historia desde 1854, yo que pasó el día de la Cruz Roja Nacional e Internacional, 8 de diciembre, debemos recordar que esto nace con la famosa Batalla de Solferino en 1865. Henry Dunant escribió la famosa obra de Historia para todos en el conflicto que se produjo en esas épocas. Y ahí los suizos desarrollan prácticamente el derecho internacional humanitario. Y tú que has estudiado, sabes, y ha sido mi pregunta siempre a los abogados del país, si es que en las universidades les dan el derecho de la guerra o el derecho internacional humanitario, y mira, no reciben como materia. Y eso me enteré cuando formé parte de la Cruz Roja cuando era mayor, y fui especializado a San Remo, Italia, a recibir unos meses derecho internacional humanitario auspiciado por la Cruz Roja ecuatoriana. Cuando uno se realiza estas comparaciones y diferencias entre lo que es el conflicto armado internacional, entra la aplicación de los convenios y los protocolos adicionales. Claro, establecido, la guerra con leyes. Pero ahí esa guerra, yo diría que es el deber ser de la guerra. ¿Cómo debe comportarse el combatiente? Y en esto es fundamental anotar que es el respeto exclusivo a las víctimas de la guerra, a las víctimas del conflicto armado internacional. ¿Cuántas guerras nos viene a la memoria? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, 20 millones, 40 millones de seres humanos masacrados. Yo recuerdo en una clase de un famoso coronel que escribió el libro sobre el manual para los soldados de la aplicación del derecho internacional humanitario, que decía, miren, en el primer conflicto grande del mundo, la Primera Guerra Mundial, quienes realmente sufrían las consecuencias era el 80% los soldados y el 20% la población civil. En la Segunda Guerra Mundial, Miguel, las víctimas son 50% los soldados y 50% la población civil. En la actualidad, en todas las guerras que tenemos, y a veces no internacionales,
El 80 al 85% de las víctimas son los civiles, la población civil. Y por la tecnología de y avanzada de la guerra, el 15% son los soldados. Entonces, este derecho internacional humanitario aplicado para estos conflictos internacionales tiene que ser estudiado por especialistas de la guerra, que somos los soldados, pero también por especialistas del derecho para la aplicación de la norma en el término internacional. ¿Qué pasa con el conflicto armado interno? Y tú iniciaste excelentemente bien recordándonos que Sendero Luminoso lo aplicó. Más bien dicho, cuando existió la guerra en el Perú, la guerra interna de Sendero Luminoso, ¿cuántos muertos nos trae a memoria? Sobre los 500,000. ¿Cuántos desplazados? Las condiciones en que se vivía, el terrorismo ya aplicado al Estado. Colombia. Ahí viene una diferencia muy tácita, mi querido Miguel. En una entrevista que tuve hace unos meses atrás con periodistas de Perú y Argentina, me decían, pero mire, general, Colombia tiene cerca de los 70 años de conflicto armado interno, para todos, pero no para Colombia. ¿Cómo explica? Y el Ecuador, en menos de un problema, ya declara el conflicto armado interno, con el artículo 111, con el acuerdo 111 del señor presidente de la República. Y eso hay que especificar bien para que la ciudadanía entienda y comprenda por qué el conflicto armado interno en Colombia no es aceptado por los colombianos. Lo siguiente, 70 años de guerra involucrados las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Grupo América, el Batallón América, de los cuales muchos de nuestros ecuatorianos estuvieron también incluidos ahí. Creo que los paramilitares por otro lado. Y no declaran conflicto armado interno. En el caso ecuatoriano, general Rodrigo Jarrín, ¿cómo entender esta realidad? Porque al Ecuador le sorprendió algo que venía ya. Si uno... no sé si usted estaba todavía activo cuando ocurrió lo de Angostura, 1 de marzo. Sí. Pero estaban en nuestro territorio haciendo de santuario los guerrilleros. Y ahí Colombia evidentemente violó nuestra soberanía territorial y bombardeó Angostura. Pero ¿qué le quedaba si el gobierno de entonces de alguna manera fue cómplice de la permisividad de que esos guerrilleros estén en nuestro territorio? Ahí viene una experiencia muy personal. Por eso te decía, conflicto armado interno en Colombia no declaran. ¿Por qué? Porque si hubieran declarado, y declararían ahora, simplemente viene la beligerancia y el reconocimiento del beligerante, y estaríamos con gobiernos como Nicaragua, entrados políticamente, aunque ahora ya están políticamente reconocidos por los procesos de paz en Colombia. Pero el Estado sigue siendo fuerte, aún con Petro, aún con los socialistas en el gobierno, o aún con los comunistas en el gobierno, no pueden irse bajo la norma. Porque si la beligerancia se declara en Colombia, Colombia será tomada absolutamente por esa organización llamada las FARC. Por eso la mitad de las FARC no están desmovilizadas. Por eso hay 7 grupos todavía permanentes en espera del verdadero acuerdo de paz. Bien. Yo diría que para un reconocimiento de un conflicto armado interno, lo dice la norma, tienes que tener una organización militar debidamente reconocido. Las FARC estuvieron a la par de la misma cantidad de soldados, casi de los soldados colombianos, sobre cerca de 150,000 soldados. Y si vemos todos los grupos que acompañaban, estaban cerca de los 170,000, armados y equipados y con uniformes y con mando organizado. Segunda, que debe controlar parte del territorio. El Caguán era un ingreso que tenías que hacer solicitud ¿a quién? A los señores de la guerra de Colombia. Al señor Reyes, al señor Tiro Fijo Marulanda, al Moro Jojoy, y así a la cadena de mando como un Estado Mayor. Ellos te autorizaban. Es más, una vez al presidente Samper les recibieron con honores militares y con el himno nacional de Colombia.
O sea, cosas increíbles estaban aconteciendo en Colombia. Pero ese no es el camino del Ecuador si aquí no se toman los correctivos. Cuando cita el caso de Colombia, cuando habían más de 100.000 guerrilleros, en el caso ecuatoriano están creciendo. Se habla de 8, 10.000 de una banda, de la otra banda, sicarios, y nosotros tenemos limitaciones. Hoy Colombia tiene entre policía y fuerzas armadas 500.000 hombres. Exactamente. Nosotros no llegamos a 100.000, es decir, no hay un desbalance en eso. Completamente, porque la seguridad del Estado, y asimismo, cuando nosotros estamos manifestando la integridad territorial, en un momento dado, el conflicto armado interno, ¿por qué se declara en el Ecuador? Comencemos con eso. Porque en el Ecuador no es que tienes un mando organizado visible, que hay muchísimos expertos en seguridad que te dicen, no, es que aquí no, ¿contra quién estamos? Solamente un estado de excepción debería ser. Hemos dado como desde la época de Moreno, de Lazo y ahora como unos 15, 20 estados de excepción. ¿Y cuáles han sido los resultados? La queja ciudadana completa, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque las leyes son favorables a ellas, Miguel. Entonces, el conflicto armado interno en el Ecuador no lo hacemos a una condición de una fuerza organizada que va a enfrentarle al Estado o a las fuerzas gubernamentales, como son las Fuerzas Armadas y la policía. Estamos hablando de terrorismo. 22 bandas declaradas terroristas por el gobierno de Lazo. Entonces, cuando tú analizas contra qué está decretado el conflicto armado interno, no es a Colombia ni lo que pasó en Colombia ni lo que pasó en Perú. Aquí en nuestro país es la toma de las bandas organizadas contra el Estado para irse a destruir la soberanía nacional. Sí, señores, para la toma del poder, causando el terror que lo comenzaron con la toma del Canal 10. Ahora, con los incendios de los carros en Guayaquil, con ese terror que vivió la población. Claro. Ahora, Colombia también vivió su experiencia cuando se distorsionó y se creó, por ejemplo, los paramilitares por el mayor Carlos Castaño. Fue un desastre. Creció eso, confrontados con la guerrilla. Aquí en el Ecuador veía yo una fotografía. En Guayaquil se están formando guardias civiles desde el municipio de Guayaquil. ¿No es riesgoso esa creación cuando aquí el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional de turno, cualquiera que esté, tiene que liderar estos procesos? ¿O se van creando algo que pudiera distorsionarse en medio del conflicto armado interno? Sí, por eso en nuestro pensamiento, conversando con muchísimos expertos que no solo tenemos en Fuerzas Armadas, nuestros compañeros que tienen muchísimo conocimiento en esto, nos dicen, miren, cuando la organización militar es destruida, cuando se pierde la institucionalización de las instituciones a nivel nacional, no solamente Fuerzas Armadas y Policía, porque cree el Estado ecuatoriano, el ciudadano ecuatoriano cree que la guerra es con las Fuerzas Armadas y la Policía y el resto vivamos felices las fiestas. Entonces, ¿quién tiene que defender al Estado ecuatoriano? ¿Son los soldados, la policía? No. La guerra es contra el Estado ecuatoriano, contra su soberanía nacional, contra su integridad territorial. Porque estas bandas, eso es lo que quieren, desestabilizar los gobiernos que sea y tomar ellos el poder. Al tomar ellos el poder, se desaparece un Estado, un país. Y ahí vamos viendo, cuando tú has tenido las entrevistas aquí con juristas de renombre, ¿qué te dicen? Tenemos un sistema judicial débil. Tenemos estas organizaciones paramilitares que no llevan a ninguna solución, porque cada uno defiende su territorio, pues. ¿Por qué se crearon aliados al narcotráfico y a la narcopolítica? Exactamente. Como ya lograron militarmente en estos 60 años, también las Fuerzas Armadas colombianas han tenido sus éxitos, entonces justamente fueron por el otro lado. Porque los narcotraficantes, por su lado, defendían sus derechos a la exportación de la cocaína en el mundo. Los paramilitares también se crearon porque defendían sus tierras, los terratenientes. Y también la producción que ellos lo tenían en la situación agrícola. Pero todas estas confusiones
llevan al debilitamiento del Estado cuando justamente lo que tú dices, Miguel, no hay el control del Estado. Por eso, la Secretaría Nacional, o antiguamente, tú conocías muy bien cuando teníamos el famoso COSENA, ¿no es cierto? Consejo de Seguridad Nacional, que desapareció. La Defensa Civil, que desapareció. O sea, todas estas condiciones que la organización del Estado estaba totalmente estructurada, totalmente con planes y programas y proyectos a largo, corto y mediano plazo. Eso nos destruyeron. Eso se desbarató. ¿Y por qué desbarataron? Porque tenían otra intención, tenían ya constitución para 300 años, pues. Y después de una toma del poder paulatina, que gobiernan subtenientes y tenientes de los mandos militares. ¿Sí te acuerdas las famosas frases, no es cierto? Decía, no me importa, cuando algún militar... Se dividió a oficiales y tropa. Que el militar general tiene que comer con el recién conscripto que entraba. Pero el presidente de la República de ese entonces jamás comió con su portero de la presidencia de Carandolev. Él sí nunca comió con ellos. Siempre comió en el Salón Dorado. Esas condiciones y esas contradicciones que tienen cuando el populismo está al máximo esplendor, tiene que terminarse. Aquí tenemos un país de ecuatorianos que se llama Ecuador. Recuperémosle para bien. Puede ser ideología de izquierda, de derecha, del centro. Eso respetamos todo el mundo, porque todo el mundo somos seres humanos y ciudadanos. Yo vengo aquí, Miguel, como ciudadano ecuatoriano, como un guarandeño nacido en esa provincia que ha sido tan olvidada. Así estoy aquí, para protestar también junto a ustedes las condiciones a las cuales nos han sometido durante estos casi 20 años, de los cuales el Ecuador podría haber sido una Suiza tranquilamente. Preguntaba al general Rodrigo Jarrín, en su condición de presidente de la Asociación de Generales y Almirantes de Fuerzas Armadas en Servicio Pasivo, esta formación de guardias civiles, como refleja esta fotografía en Guayaquil, quizás, dice un axioma, piensa mal y acertarás. Esto no hace rememorar lo que empezó de una manera que hoy podemos ver la situación de Venezuela, cuando Chávez creó la Guardia Bolivariana. ¿No es riesgoso crear paralelamente desde un organismo seccional guardias civiles que en algún momento se vuelve incontrolable? Los paramilitares en Colombia, en Venezuela, bien organizados, un ejército paralelo, la Guardia Bolivariana, que garrotea a los venezolanos. Y más que todo, son guardias preparadas para eso. O sea, para el control ideológico del gobierno que está de turno. O sea, es un peligro latente. Acordémonos nosotros que un señor Coliaguazo estaba haciendo formación militar en algún terreno que se le descubrió. Y el señor Patiño dijo que ya era hora de que los comités de la Revolución de Defensa Ciudadana, comités de la Revolución, o sea, les ponen cualquier nombre, pues. Policía Civil está ahí. Aquí dice Guardia Civil. Guayaquil, están formando. ¿Cómo conocíamos nosotros en nuestras épocas a la Policía Nacional? La Guardia Civil en un momento dado. O la Policía Civil. Pero cuando ya forman otros organismos que están fuera del control del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional, organizada, profesionalizada, a partir del general Enríquez Gallo, que profesionalizó a la policía con militares, de directores, hasta que la policía desarrolle sus propias capacidades y organización totalmente al servicio del ciudadano. Estas condiciones, cuando le debilitamos a las instituciones que tienen ese control, ahí es cuando comienzan a involucrarse ahora los GAD, porque les damos un poquito de responsabilidad en la seguridad. Está bien hacerlo, pero coordinadamente, con un COSENA o ahora con una Secretaría Nacional, Consejo de Seguridad del Estado. Entonces ahí da las políticas. Pero no crear, el municipio de Guayaquil crea por su lado guardias civiles sin conexión con policía y Fuerzas Armadas. ¿Esto no es un error? Es completamente. ¿Se puede ir de las manos eso? ¿Para qué forman? ¿Con qué criterio? Cuando debiera ser un criterio único del Estado ecuatoriano. Totalmente de acuerdo. Es que a eso vamos. Cuando le debilitamos al Estado instituciones que están realmente con responsabilidad al interior
y creemos que como alcaldes de las grandes ciudades nos sentimos presidenciables, entonces comenzamos a organizarnos hasta militarmente o hasta paramilitarmente. Por eso es que las acciones que toman los GAD, llamados ahora, cuando alguien responsabiliza, tiene que tener también su participación dentro de la seguridad a nivel parroquial, cantonal y a nivel provincial. Sí es necesario esas coordinaciones. Ahí es cuando se involucra el Estado, pero con una sola cabeza, pues. Si hay un COSENA o si hay un Consejo de Seguridad Pública del Estado, ¿quién manda eso? Manda el presidente de la República, con sus ministros. Ahí está involucrado el Estado en el control, Miguel. Pero cuando estamos haciendo simplemente operativos tácticos a nivel de la inteligencia que recibimos para ir a dar golpes secuenciales a los narcotraficantes o a los narcoterroristas ahora, narcoterroristas, bien pronunciados. ¿Por qué? Porque ellos son los que están obteniendo recursos económicos para justamente armar estos comités de defensas, estos ejércitos bolivarianos, estas policías civiles. ¿Con qué fin o con qué objetivo? Guardias civiles. No es una distorsión dentro de una política de Estado que debe manejar el gobierno nacional, el que esté de turno, y no que un municipio cree. Los municipios que recaudan tasa de seguridad colaboran, como en el caso de Quito colaboran. Ellos tienen agentes de seguridad, agentes municipales. Claro. Pero aquí dice Guardia Civil. En Guayaquil, Guardia Civil. Ya Guardia ya es un grupo mucho más organizado. ¿Con qué formación? ¿Cuáles son los objetivos? Formación, objetivos. ¿Cuál va a ser las misiones de ellos? ¿Protegerle al alcalde? ¿Proteger intereses? ¿O coordinar con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas cuando existen los operativos? Si ellos están bajo un mando organizado y que esté en relación para dar cumplimiento a políticas nacionales establecidas por el gobierno de turno y decir, sí, ustedes como GADS ayuden. Entonces digo, yo también formo ahora con el objetivo que nos ha dado la cadena nacional de seguridad. El COSEN en nuestra época, o ahora el Consejo de Seguridad Pública del Estado, a través de una secretaría que existía también, pues la Secretaría. Aquí el alcalde de Guayaquil dijo, vamos a crear esto, vamos a organizarnos nosotros localmente en el puerto. Es que nos sentimos independientes, pues, o no sabes que ya tenemos una calle Guayaquil independiente, le quitamos 10 de agosto, ya tenemos. La idea de independencia de Guayaquil no se ha quitado en algunos. Esas enfermizas condiciones regionalistas no se ha borrado en gente de Guayaquil. Y cuando asumen estas responsabilidades, nos sentimos Guayaquil independiente. Por tanto, es un error la creación de guardias civiles en Guayaquil. Miguel, eso debe estar con un control del Estado, pero absoluto, porque la seguridad tiene que tener estas acciones del Estado. Verbigracia, Colombia inició tal vez con un buen objetivo, con una buena fe, pero cuando se va de las manos puede ingresar justamente el narcotráfico, la droga, para lavarse ahí mismo, pues, en armas, en formación de personal, en capacitación. Lavado de activos y todo eso fue una distorsión. Porque todo eso, ¿quién paga a la final creando todas estas cosas? Paga el Estado mismo, pues. ¿No hay un Estado débil? No hay una justicia. Usted empezó diciendo también, aquí tiene que acompañar la justicia, y quisiera aprovechar esta entrevista y preguntarle, ¿cuántos años van enjuiciados, procesados, ex altos jefes militares por procesos supuestamente crímenes de lesa humanidad que no se ha podido probar en la justicia? Incluso si ya hubiesen sido sentenciados, ya hubiesen salido de la cárcel. Pero ¿cuál es la situación en la que están los ex jefes? ¿Siguen todavía procesados? Desastrosa, mi querido Miguel. Cuando yo veo aquí a juristas que están de candidatos a la presidencia de la República, y cuando tú haces las entrevistas, siempre he querido manifestar esto. Cuando uno se vive de cerca la realidad de compañeros y amigos, de los procesos que han venido sufriendo, pidiéndole a la justicia clemencia,
pero clemencia para sentencias. Y se conformó una comisión de la verdad, ¿te acuerdas? Gobierno de la Revolución Ciudadana. 5 tomos sacaron. Entonces esta famosa comisión de la verdad le toparon lesa humanidad. Lesa humanidad, señores, vayan a ver la película Hotel Ruanda. Ahí hay lesa humanidad, cuando matan a 1 millón de entre tutsis y hutus. Aquí en el país, estos militares, compañeros, estaban peleando por ustedes, ciudadanos ecuatorianos. Estaban enfrentándole a Alfaro Vive Carajo, muy bien conocido por todo el país del Ecuador en las décadas del 80. ¿Qué hicieron? ¿Qué nomás no hicieron? ¿A qué se dedicaron? Y el Estado tuvo que confrontar con sus Fuerzas Armadas. El soldado y el policía cumplen misiones para salvar justamente de las garras de la subversión, del terrorismo. ¿Cuántos militares fueron procesados? Procesados más de 20 militares, 5 muertos, Miguel, ya, en el proceso. El general Jarrín, no me recuerdo el nombre. Carlos Jarrín. El cura Jarrín, exactamente. Estaba Coronel Rodríguez, el general Vinuesa de la policía, que fue comandante general. José Vinuesa. Fallecidos. General Piñeiros vive en Estados refugiado Unidos. Ahí de cajero. Los compañeros de acá están con enfermedad de 14 años sin fórmula de juicio. ¿Dónde están los derechos humanos ahí? 14 años sin fórmula de juicio. Y no termina el juicio, no les sentencia, no les da sueldo. No da nada. ¿Y siguen presentándose ante la justicia? Se presentan ante la justicia. Hoy logramos, a los 12 años, que por Dios levanten las medidas cautelares, y creo que hoy la justicia ha funcionado en ese sentido. Sí, por lo menos, solo eso, los juicios siguen pendientes. Los juicios siguen pendientes, claro, o sea, solamente la medida cautelar para que por lo menos puedan vivir, pues, porque si están congeladas sus cuentas, no pueden salir al exterior, no pueden. Unos pasaron 2 años presos, por la edad estuvieron sí en sus domicilios, porque eso manda la ley y la Constitución, pero con el policía al lado, pues, no podía salir y tenían que pedir permiso. ¿Y por qué no se cierran los juicios? ¿Con sentencia o absolución? Eso hay que preguntar, esa es la pregunta. ¿Quién tiene en sus manos? ¿Quién tiene en sus manos? Los jueces. ¿En dónde están estos juicios? Pues les preguntamos casi siempre, y hay como 19 contestaciones donde dilatas y dilatas. 14 años son. 14 años. Comienza en el 2009, pues. Y a juicio les llama la Comisión de la Verdad en el 2010 o 11. Entonces ya llevan 12, 13 años. Entonces, esas son las cosas incongruentes. Usted y ciudadano ecuatoriano cree que es justicia eso. Justicia es cuando le comprueban. Si es inocente, afuera, libre. Si es culpable, senténciale, pues. Senténciale de lesa humanidad. Pero cuando tú estás metido en la justicia con política atrás, con quien forma el Consejo de la Judicatura, crean otros organismos para control político de la justicia. Y eso lo saben todos los señores jueces. Aquí estuvo ayer o anteayer estuvo el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. ¿Y qué dijo? Que el correísmo se ha tomado, dijo, pues el mismo. Entonces, si es que no tenemos nosotros confianza en nuestro sistema judicial de imparcialidad, de neutralidad y de ejercer la justicia con un verdadero, con la verdadera venda en los ojos, sin saber a quién voy a justiciar, sino mirando la ley y la justicia, entonces estamos indefensos. ¿Y cuándo se cierran este proceso? Eso es lo que hemos pedido a través de los abogados. Mantienen latente para que no puedan moverse los. O mantienen latente o mantienen presionada la política, pues. ¿No ve que quienes le juzgan aquí a los compañeros nuestros son los miembros de Alfaro Vive, parte de la Comisión de la Verdad? Una jueza dijo, de la verdad de ellos, pues. Es la Comisión de la Verdad de ellos. No es de la Comisión de la Verdad, porque una Comisión de la Verdad no puede suplantar a la justicia, Miguel, no puede suplantar a la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuántos altos oficiales están en estas condiciones hoy? En estas condiciones hay como 10, 12 altos oficiales entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y muchos más de los que les interesó a esa época política, ¿no?
a esa época política. Bueno, eso se dice, justicia que tarda no es justicia. No pueden mantener hasta que se mueran. Ya se han muerto. Ya se han muerto. O sea, ¿qué quedaron para esas familias? ¿Qué nos queda al pueblo ecuatoriano? Decirle, señores, los que defendieron a la patria contra la subversión, contra el terrorismo. Pero ahí que hay una cosa, y que les voy a decir al pueblo ecuatoriano. Los militares, los soldados estamos involucrados en defenderle al país. Los políticos no, señores. Ustedes han escuchado casi siempre, y lo voy a nombrar, y que en paz descanse, que el salvador de la patria del Alfaro vive carajo es el señor Febres Cordero, o el señor Neboda, a esa época gobernador. ¿Alguna vez le han tocado a ellos alguna situación de la justicia contra ellos? ¿Contra la máxima autoridad que fueron los que ordenaron? Jamás, los militares. 30S, ¿quiénes son los sentenciados, Miguel? Los militares y los policías. 19 de octubre, ya han de venir. O ahora, conflicto armado interno. Quizás el día de mañana no esté aquí en esta misma radio, en esta radio de la democracia, de la verdad, defendiéndoles a los del conflicto armado interno, porque han de venir los defensores de los, ahí sí, de los derechos humanos, que quisiera que se enfrenten conmigo, con los conocedores, con los expertos en derechos humanos, para decirles en la cara, el derecho humano no mira caras, protege vidas en cualquier circunstancia, señores, y a cualquier persona, sin raza, religión, sexo, ni nada que se oponga al derecho humano. Bien, el teniente general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Servicio Pasivo, Rodrigo Jarrín, presidente de la Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Servicio Pasivo. Muchas gracias, y queda latente estos temas para reflexionar sobre el conflicto armado interno que vive el Ecuador y la situación de estos oficiales. Si me permite, tengo mensajes que quiero dar a conocer nomás, que destacan la posición de defensa de algo que ha estado olvidado. Así y que sigue latente, como este juicio por supuesta lesa humanidad. Esperemos que la justicia tome conciencia que quienes están a cargo de administrarla sean lo suficientemente honestos, dignos, valientes, y que tomen decisiones justas, apegadas a la ley. Es lo único que pedimos, nada más. Nadie tiene potestad de ir a coaccionar a la justicia. Y un tema final, ¿y ustedes como la Asociación de Generales y Almirantes no han interpuesto acciones para que la justicia concluya este juicio? Lo que hemos hecho en la asociación es solidarizarnos. Lo que hicimos los generales, los coroneles y muchísimos elementos de las Fuerzas Armadas, irnos a la corte y asistir cuando iba a haber una sentencia orientada por el ex fiscal Chiriboga. Y eso costó la salida por internet, por un WhatsApp, del todo el mando militar. Claro, el comando conjunto y los tres comandantes. Claro, déjeme decirle, creo que fue año 2014-2015, donde hubo un digno oficial a la cabeza, el general Luis Garzón. Él se presentó ante el héroe de la Fuerza Aérea, el general Banderas, el almirante Salinas. O Zarzosa. Zarzosa también, Salinas y Zarzosa. Bueno, se presentaron ahí los cuatro en la justicia. Todo el comando conjunto. Y claro, el presidente de entonces de la Revolución Ciudadana lo sacó. Pero fueron valientes, lo que no han hecho otros. Hay que decir, lo que no han hecho otros altos oficiales que agacharon la cabeza. Porque esta situación, ¿por qué le trata de juzgar de lesa humanidad? No solamente por lesa humanidad, porque les dice que son parte de una institución del crimen. ¿Contra quién se va en el momento que dicen que son una institución del crimen en las Fuerzas Armadas? Miguel, pero categórico, pues, hermano. Bien, muchas gracias. Es lo que hacía el señor presidente de esa época para desinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas. Recuperarnos ha sido difícil. El teniente general Rodrigo Jarrín, presidente de la Asociación de Generales y Almirantes de Fuerzas Armadas en Servicio Pasivo, aquí en la revista de Opinión y Democracia. Muy amable, general. Muchísimas gracias, Miguel, por esta entrevista, y espero que tomemos un poco de conciencia los ecuatorianos, los quiteños, para no dejarnos arrastrar por esos mal llamados principios democráticos de una acción social que está fuera, completamente fuera
de las acciones de grandes valores que tenemos los ecuatorianos, especialmente los quiteños. Recuperemos nuestro Quito, recuperemos nuestro Ecuador. Muchas gracias. El general Rodrigo Jarrín, también experto en Derecho Internacional Humanitario. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la asambleísta de ADN, Inés Alarcón, para hablar sobre los temas que se tramitan en la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. No me lo tomes a mal, pero es que a ratos eres muy absorbente. Por absorbente quiero decir que me robas mucho tiempo. Por estar pendiente de ti estoy durmiendo poco y eso ya me estaba afectando. Vas conmigo hasta el baño. Yo sé que te necesito, pero quisiera que nos distanciemos al menos un